Aló, Buenos días, Catalina, ¿cómo estás? Ah, suena así. aló. Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, bien, profe, gracias. Qué bueno. Vamos a Buenos días, esperar. profe. Hola, Catalina, buenos días. Vamos a esperar unos 2 minuticos, 3 minuticos, a ver si se conecta el resto de compañeros. Bueno, entonces vamos a arrancar. Les voy a compartir mi pantalla. Miguel, ¿me recuerdas en qué tema quedamos la clase pasada? La clase pasada estamos viendo proyectos de inversión y Sí, pues muy bien. estamos viendo el plazo de recuperación. Ya íbamos a ver ahorita lo que era el VPN y la TIR. Listo, muy bien.
Yo les había dejado como una pequeña consultica que encontraron de el VPN o la WAN, como se conoce, Catalina. Aló, profe. ¿Sobre cuál? ¿Cuál primero, profe? Aló, ¿me escuchan? Sí, perdona, ¿sobre valor presente neto o valor actual neto? Háblame de eso un poquito. Valor presente, ¿no? Ah, valor. Listo. Entonces voy con la mano. Me encontré que es un indicador que sirve para determinar la viabilidad de un proyecto. Toma como un factor importante medir los flujos de ingresos, además de ingresos e egresos. También descuenta de inversión inicial dentro del mismo proyecto. También es un indicador que permite saber el momento de vender a un ingreso, de vender, ¿cómo lo explico? Es como un indicador que te dice el mejor momento para moverte en cuanto a ventas o comprar algo. Sí. Listo, perfecto, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿No? Bueno. Pues lo que yo Ahora. averigüé es que, pues sí, es un indicador que se da en unidades monetarias. Ujú. Y pues es para la toma de decisión más que todo de que si el proyecto es viable o no. Entonces, si es eh, mayor o igual a cero, pues digamos que se acepta El como tal el proyecto. proyecto. Pero Listo, si es menor que cero, si es negativo, no se, pues se listo. rechaza. Muy bien. Bueno, entonces vamos a mirar unas condiciones, ¿listo? O como unas partecitas fundamentales del valor actual neto. Entonces, la primera, pues el valor actual neto, pues es la suma, ¿listo? Actualizada, porque hay que tenerlo muy presente, al momento cero, ¿sí? O al valor presente. Entonces se llama valor presente neto. ¿Listo? De todos los ingresos netos. ¿Sí? Esos ingresos netos, pues obviamente los vamos a reflejar en esta tabla de flujo de ingresos pues que nos presente la información financiera. ¿Listo? Uy, ¿quién está por ahí? Ya, listo. Entonces, hay que tener muy en cuenta también que aparte de todos los ingresos, pues tenemos que tener presentes los costos, ¿sí? Es decir, pues lo que vayamos a invertir, ¿sí? Bueno, podemos conocer esos costos con ese nombrecito o lo que se conoce como la inversión del proyecto, ¿vale? Entonces, hay que tener muy en cuenta como que esa es la definición del valor presente neto. Bueno, entonces, digamos que para no extender, digamos, de alguna manera esa formulita, esa definición, pues cuando nos pregunten qué es el valor presente neto, nosotros decimos, bueno, es la suma actualizada de los flujos netos de cada periodo. ¿Listo? Palabra clave. Entonces, suma actualizada. ¿Listo? ¿De qué? Obviamente, de los flujos netos de cada periodo. ¿Listo? No se les olvide ese nombrecito. Suma actualizada de los flujos. Uy, que me equivoqué. De cada periodo. Los flujos netos, recuerden que es ya como tal la información cuando nosotros ya hacemos la diferencia entre ingresos y egresos. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos la información de flujos netos, ¿no? O ingresos netos. Entonces también nunca se les olvide esta formulita, ¿listo? Que los flujos
de caja van a ser igual a los ingresos menos los egresos. ¿Listo? No se les olvide que esa fórmula es muy importante, ¿no? Entonces, obviamente, debemos tener más ingresos que egresos. ¿Por qué? Porque pues, no estaríamos haciendo nada. En algunos casos, los flujos de caja se presentan los primeros meses de manera negativa, porque es normal cuando, por ejemplo, una empresa es nueva, ¿sí? Entonces, uno va a tener flujos de caja negativos los primeros 3, 4 meses. Eso es normal. Obviamente, hay que tener un músculo financiero pues, muy grande para que no, ese valor negativo no nos afecte tanto. ¿Listo? Como otra característica fundamental es que vamos a utilizar la fórmula del valor presente. ¿Listo? Es algo muy parecido a lo que hicimos anteriormente, pero aquí la diferencia es la suma actualizada. ¿Vale? Entonces, voy a borrar esto. ¿Listo? ¿Con qué finalidad se aplica la fórmula de valor presente, Miguel? Para saber el precio actual de lo que estamos, no sé, de lo que se vaya a utilizar o de un artículo o de una Listo. inversión, de un crédito. Bueno, digamos que en este aspecto de proyectos de inversión, ¿sí? Aplicamos la fórmula de valor presente, pues para convertir cada flujo de caja al momento inicial, es decir, al momento cero de esa, valga la redundancia, esa inversión. ¿M? Y obviamente poder compararlo con el valor de la inversión, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Obviamente, pues a través del proceso de la sumatoria. Entonces, ¿cuál es la fórmula que nosotros utilizamos? Pues que el valor presente va a ser igual. Bueno, aquí voy a utilizar el lápiz. A la sumatoria. ¿Listo? Obviamente hay que tener presente el tiempo. ¿Sí? Lo mismo, pues hace referencia a n. Y tiene que ser, pues, empezar desde el periodo 1. ¿Sí? Entonces me va a decir que son los flujos de caja netos, ¿cierto? Sobre 1 más R, que sería pues en este caso la tasa de oportunidad, la tasa de inversión, ¿listo? O la tasa de descuento a la N, menos I sub 0. Esa es la formulita. Ese I sub 0 que representa, pues lo que va a ser la inversión inicial, ¿sí? O el costo inicial. Inversión inicial, es lo que conocemos. Entonces, ¿eso que me dice? Ah, bueno, después de que yo haga toda la sumatoria de todos los flujos de caja, obviamente llevándolos a su valor presente, le debo descontar el valor o el costo de la inversión inicial. Sí, digamos que esa es la fórmula pues general que se utiliza. Ay, perdón, esos monachitos así. ¿Listo? Una de las características, digamos de alguna manera, más fundamentales de este valor presente neto o de la VAN, lo quieran llamar, es que no les importa el tiempo. ¿Sí? El tiempo no importa, como en el caso anterior, que medíamos cuál era el tiempo para recuperar o el plazo para recuperar esa inversión. En este caso, aquí el tiempo no importa. ¿Sí? Lo que importa es que si esa inversión genera ganancia. Genera ganancia. Si genera ganancia, perfecto. ¿Sí? Entonces, ahí yo voy a decir, bueno, a mí no me importa si pasan 15, 20 años, pero de que me genere una ganancia pues representativa, pues obviamente yo voy a tomar el proyecto. ¿Listo? Y digamos que en los aspectos de manera financiera y de toma de decisiones, el valor presente neto o la VAN, ¿sí? Es el método más conocido y el más utilizado. ¿Sí? Entonces, por decirlo de alguna manera, es el que más aceptan
es el que más aceptan pues para los procesos financieros o para los proyectos de inversión. ¿M? Y como lo decía Gerson Moreno inicialmente, este que busca pues medir la rentabilidad del proyecto a través de unidades monetarias o valores monetarios. ¿M? Obviamente deben exceder la rentabilidad deseada, ¿sí? Y lógico es que eso para que ocurra pues se debe recuperar pues, toda la inversión. ¿M? O sea, más allá de lo que yo invierta, ya es ganancia, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Cuando nosotros no aplicamos o no utilizamos bien esta formulita, la que está acá inicialmente, podemos utilizar la siguiente. ¿M? Esta siguiente, pues, es, digamos, para cálculos más manuales. Entonces, yo digo que el valor presente neto o la van, pongámosle en este caso, pongámosle la van, va a ser igual al flujo 1, ¿sí? Al flujo de caja 1. ¿Listo? Es como el desglose o la desmenuzadita, por decirlo de alguna manera, de la fórmula de arriba. De 1 más R a la 1, a la 1, ¿listo? Es decir, representando lo que es el flujo de caja 1, más el flujo de caja 2, ¿listo? De 1 más R a la 2, ¿listo? No utilizamos el sub-cero porque obviamente pues ese nos representa ¿qué? La inversión inicial, ¿sí? A todos, la inversión inicial o al sub-cero es a donde quiero llevar todos estos valores, ¿listo? Y obviamente pues vamos a hacer la sumatoria de los respectivos flujos de caja que nos aparezcan en el ejercicio, ¿no? Para al final pues determinar esa sumatoria. ¿Listo? Entonces, esta fórmula es para hacerla un poco más manual. Y al igual que en la primera, pues debemos restarle lo que es la inversión inicial. ¿Vale? Entonces, esa es como la formulita o la condición. Entonces, no se les olvide esta. Si quieren, tómense su tiempo, la anotan ahí en un ladito. Y continuamos. Entonces, Profe, dime, Jenny. arriba en la primera fórmula del valor de PN, Sí. ¿el qué subíndice tiene ahí? No alcanzo a ver el subíndice, por favor. ¿El qué? Discúlpame. La I, ¿qué Y subíndice sub cero. tiene? Y sub cero. ¿Qué me representa lo que es la inversión inicial o el momento cero? Ah, muchísimas gracias, sí, señor. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a recordar un poquito. Entonces, recuerden que aquí teníamos un momento I sub 0 y aquí vienen todos los flujos de caja. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el flujo de caja 1, el flujo de caja 2, el flujo de caja 3, el 4 y el 5, ¿sí? Y aquí está el momento 0, ¿sí? O lo que vamos a conocer como la inversión inicial. Entonces lo que nosotros buscamos siempre es llevar todos estos flujos al momento 0. ¿Listo? Todos los llevamos al momento 0. Bueno, aquí en su cuadernito ustedes lo pueden hacer mejor, pero digamos que de alguna manera esa es la finalidad, llevar todos esos flujos al momento 0 o al I sub 0. ¿Listo? ¿Me confirman si puedo quitar, borrar la pizarra o están tomando nota? Yo ya anoté. Listo. Esperemos un minutico para que, si alguien está anotando, alcance. Después de que ya se recupere la inversión, ¿es necesario seguir haciéndolo o no? No, pues, bueno, por ejemplo, digamos, llevándolo a un tema de la vida real, si uno recupera la inversión, ¿sí?
y tiene la oportunidad de reinvertir y ya sabe que ese negocio es rentable, pues uno sigue haciendo todo ese proceso. ¿M? Obviamente hay que tener muy en cuenta procesos en los flujos de caja, ¿sí? Que influyen mucho lo que es la inflación. Esto ya hablamos en un ratico de eso para que me entiendan de qué les digo. Listo. Entonces, viene algo muy importante que nos mencionó Gerson, ¿sí? Que es que cuando la van es mayor que cero, ¿qué ocurre en este caso? Pues que nosotros vamos a determinar que esa inversión me está generando una ganancia, ¿sí? Podríamos decir en pocas palabras que ese proyecto es rentable. ¿Listo? Entonces, condición número 1, cuando la van sea mayor que cero, esa inversión me genera una ganancia. ¿Listo? Viene el caso contrario y es que cuando ese valor presente neto o esa van sea menor que cero, pues ¿qué ocurre? Que no me está generando, ¿sí? O está por debajo de la rentabilidad. Entonces, no me genera rentabilidad. Por ende, ¿uno qué debería hacer con esos proyectos? Pues rechazarlos de una. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me cumple con las condiciones pues financieras óptimas para seguirlo realizando. Y cuando la van es igual a cero, ahí, lo escribí. Cuando la van es igual a cero, ¿qué debería hacer yo? Jenny, ¿qué deberías? ¿O tú qué harías? Si ese índice o indicador te da igual a cero. Si me da igual a cero, significa que no estoy haciendo, que lo mismo que está, que es el mismo dinero, ni hay una ganancia, ni se pierde, ni nada, ¿sí? Exactamente, muy bien, esa es una palabra clave. Ni se gana, ni se pierde. ¿Mm? Pero viene una condición ahí, no quiere decir que como me dio igual a cero, lo vaya a rechazar, ¿cierto? Entonces, muchas compañías, cuando se les presenta ese proceso de inversión, dice, bueno, no estoy ganando ni estoy perdiendo, ¿sí? Pero no sería una mala opción si yo quiero, por ejemplo, un posicionamiento en el mercado, ¿sí? Entonces, eso me va a permitir, digamos, de alguna manera, escalar día a poquitos para obtener un posicionamiento más alto en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, lo que son la cotización de bolsas de valores, ¿m? O acciones perdón, en la bolsa de valores. ¿Listo? Entonces, no es un mal proyecto, pero pues tampoco. Entonces, cuando son, digamos, proyectos así para personas naturales de nosotros, pues nosotros qué vamos a decir, ah, no, pues yo no voy a comprar pan para vender pan, ¿cierto? Entonces yo tengo que ganarle algo y es lo lógico. Entonces, eh, depende mucho de la actividad comercial. Entonces, cuando son procesos así que tienen que ver con posicionamiento y ese tipo de cosas, pues no sería una mala opción. ¿Listo? Profe, disculpe, ¿qué quiere decir? Quiere decir que simplemente con, no sé, mi nombre aparecer como inversionista ya gane. Sí, esa podría ser Así no otra, gane, no pierdo. pero digamos, por ejemplo, yo estoy cotizando con acciones de Ecopetrol, ¿sí? Entonces invierto un dinero. Al final del tiempo pactado, ¿sí? De esa inversión, yo me doy cuenta que, bueno, invertí 1.000.000 de pesos y al pasar del tiempo me invertí 1.000.000 de pesos, ¿sí? Pero yo dije, ah, güey, madre, pues no gané, pero tampoco perdí.
Pero si, digamos, lo estoy haciendo como una persona natural, es un ejemplo ahí vago. Claro, Johnson invirtió, entonces es un buen elemento, un buen elemento financiero para esta compañía. Entonces vamos a generarle nuevas oportunidades para que inviertan otros proyectos, ¿no? Entonces yo ahí logré un posicionamiento, ¿sí? Y puedo obtener más facilidades para entrar a otros proyectos, ¿sí? Por decirlo de esa manera. ¿Listo? Pasa mucho con empresas cuando cotizan en bolsas de valores. ¿Listo? A veces no ganan ni pierden. Pero ojo, aquí ya viene un concepto muy importante, ¿sí? Que es la inflación. Y es como el puntico a tener en cuenta. Entonces, la inflación, ¿qué me dice? ¿Sí? Que el poder adquisitivo del dinero cambia con el tiempo. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1.000 pesitos, ahí, tengo 1.000 pesos, ¿listo? Y digo, bueno, tengo 1.000 pesos en el 2008, ¿listo? Y digo, nah, soy millonario. Y digo, voy a guardar esos 1.000 pesitos para gastármelos más adelante. ¿Mm? Resulta que guardé esos 1.000 pesitos, ¿sí? Y hoy en el 2020 yo me doy cuenta que esos 1.000 pesitos pues ya no me alcanzan para lo que me alcanzaban en el 2008. Entonces, ¿qué pasó? Que en el mercado hubo procesos de inflación, obviamente por cambios en la economía, por cambios en las unidades monetarias. Entonces, miren el impacto tan grande que tiene. Entonces, si yo me acostumbro a estar en proyectos, ¿cierto? Que siempre su valor presente neto, su valor actual neto me dé cero, pues estoy ganando un posicionamiento, pero mi dinero no está generando, utilizamos un término muy financiero, una capitalización más de lo que hice. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Por eso es que a veces son muy cuestionados todos los que son los procesos de CDTs, ¿sí? Porque por mucho que uno le genere, es un 1 punto algo por ciento, ¿sí? Si no estoy mal. Entonces, no estamos de alguna manera dándole un buen manejo a esa inversión. ¿Mm? Por eso cuando se presentó todo eso de las pirámides, el caso más famoso fue MG. Eso genera una buena inversión, ¿sí? La gente estaba tentada a invertir su dinero. ¿Mm? Pero obviamente el sector financiero no se aguantó, ¿sí? Y pues acabaron con eso. Entonces yo creo que todos fuimos víctimas de esas pirámides o de ese MG. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta, al momento de hacer una inversión hay que medir este indicador, el de la inflación. ¿Listo? Y la inflación pues, nos va a permitir también hacer la proyección de los flujos de caja. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si han visto ese programa Navegando con tiburones. ¿Sí? Los proyectos de financieras, inversiones. Sí, no sé si lo han visto. ¿En Colombia? Sí, sí, bueno, a eso hay varias versiones. Entonces, lo primero que le preguntan, o una de las preguntas más frecuentes es, bueno, pues, ¿cómo son sus flujos o cómo están proyectados? O si tienen proyectados sus flujos de caja. ¿Mm? Entonces, como es una información tan valiosa, una persona que vaya a hacer una inversión, pues no se va a arriesgar tanto si no conoce esa información financiera. ¿Mm? Por eso es cuando son proyectos ya muy grandes de dinero, pues yo que digo, uy, no, espere, yo debo hacer un buen estudio de esos flujos de caja. Si no, ¿para qué me meto en ese juego si no voy a ganar nada? ¿Listo? Entonces, cuando tenga la oportunidad de ver ese programa, se van a dar cuenta. ¿No? A veces hay proyectos muy tentadores, pero cuando les preguntan por la información financiera básica, pues dicen, uy, no, espere, aquí hay algo raro. ¿Sí? A uno le pueden vender una idea muy bonita, pero al momento de ver la información financiera, pues hay que tener en cuenta todos estos factores. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Bueno, No, No, señor. señor. listo. Catalina. Profe, yo creo que estoy confundida.
Cuando Dime. usted me habla de flujos de caja, ¿se refiere al, digámoslo así, a las cuotas de inversión? A las, ¿O a qué se refiere? Es que no sé cómo bueno, entenderle esa parte. vamos a hacer como un ejemplo pequeño. Yo tengo un flujo de, escribámoslo mal. ¿Listo? Digamos que es un poquito confusa la partecita esta, pues porque obviamente ustedes no son financieros. ¿Sí? Entonces, flujos de caja, ¿sí? Los flujos de caja hacen parte de los estados financieros básicos, aparte del balance general, del estado de resultados. ¿Listo? Entonces, el estado de resultados nos arroja una serie de cuentas, ¿sí? Que se reflejan en el balance general, ¿sí? O balance de inicial, como se conoce hoy en día. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el año 1, porque todos los balances se hacen del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, en el año 1, ¿qué pasó? Yo tuve unos ingresos totales de 300 millones de pesos. ¿Listo? 300 millones de pesos fueron mis ingresos totales. Pero, obviamente, por el funcionamiento, yo dije, tengo que pagar deudas y adquirir ciertos gastos, y eso me generó unos egresos. ¿De cuánto? De 100 millones de pesos. ¿Listo? Entonces yo podría decir, bueno, en ese año yo tuve unos ingresos netos de 200 millones de pesos. ¿Sí? O sea, tuve una buena operación o una buena planificación financiera. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tuve 200 millones de pesos de ingresos. Entonces, eso para el año 1. Por ejemplo, yo me están pidiendo la información proyectada para el año 2. ¿Sí? Entonces yo pongo a analizar, bueno, si yo trabajo, por ejemplo, en el sector de la manufactura, ¿sí? Y trabajo por temporadas, yo ya sé que en algunos periodos de tiempo las ventas son altas. Entonces yo podría decir, bueno, para este año, como vamos a hacer una compra de maquinarias, pues podríamos tener unos ingresos de 400 millones y mantener la misma cantidad de egresos. ¿Listo? Y pues tendría unos ingresos proyectados de 300 millones de pesos. Es un ejemplo ahí muy vago, pero en eso consiste. Entonces los flujos de caja son toda esa información final que yo digo, bueno, de ingresos tuve tanto y de egresos tuve tanto. Entonces, un ejemplo, Catalina, tú puedes decir, bueno, en la universidad, por ejemplo, a mí para los pasajes me dan anualmente 1 millón de pesos, ¿no? Pero normalmente yo me gasto 800, ¿listo? Entonces de ese 1 millón de pesos me quedan 200 de ingresos, ahorrándose. Por ejemplo, si a Catalina le gusta caminar, entonces camina y obtiene 200 de ingresos, ¿sí? Hay unos factores pues muy importantes que son los factores externos que influyen mucho en el funcionamiento. En este caso, como digamos estamos en una crisis, ¿sí? Es un factor ambiental. Entonces Catalina recibió para este año 1 millón de pesos. Igual, lo mismo, ya sus papás ya saben que le dan 1 millón de pesos para sus pasajes. Pero se dio cuenta que Catalina este año pues no va a asistir presencialmente a la universidad. Entonces alcanzó a gastarse 10 pesitos, ¿sí? Entonces me quedó 999.990 pesos. ¿Listo? Entonces tuvo unos ingresos proyectados para este año por ese valor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ocurrió un elemento inesperado que fue esa pandemia. ¿Listo? Entonces es un ejemplo ahí vaguito. Pero entonces los flujos de caja, pues es el ingreso o los ingresos netos de ese periodo, o los flujos netos, como lo puedes llamar de esa manera. Que lo que les mencionaba anteriormente, ¿puede dar negativo? Sí, claro, cuando es una empresa nueva. ¿Por qué? Porque vamos a tener más egresos que ingresos. ¿Listo? Entonces, no sé si te haya quedado la duda, Catalina. Entonces los flujos de caja son ese valor, después, ese valor que me quedó después de haber sumado todos los ingresos que yo tengo más las cosas que debo pagar o obligaciones. Profe, ¿me escucha? Exactamente, muy bien. Sí, discúlpame, es que estaba hablando con el micrófono apagado, perdona. ¿Listo? Entonces, bien. O sea, pero sí se me escuchó a mí. Sí, yo te escuché. Sí, estaba muy bien interpretado. Listo, gracias. ¿Listo? Bueno.
Entonces, como se nos va a acabar el tiempo de esta sesión, pues ya les envío el link de la siguiente. Entonces, les voy a dejar de compartir mi pantallita. Listo, entonces ya hablamos. Vale, profe. Entonces, pendientes ahí al correo, ya les envío eso.